En primer lugar, vamos a enunciar, y hasta donde se pueda analizar también, cuáles son las cosas que un católico no debería hacer en política. Y en la segunda parte, cuál sería el quehacer político de un católico. Para enunciar lo que un católico no debe hacer en política, tengo que formular una petición de principios que ya he formulado en otras ocasiones y que no es mía la petición de principios, sino que de Oswald Spengler. Spengler dice que el mundo está lleno de verdades que de tan olvidadas, pero de tan olvidadas, cuando alguien las dice, parecen novedades locas. Entonces, el que recuerda estas verdades antiguas, olvidadas y pisoteadas, es tomado por loco y directamente se pone en cuestionamiento su autoridad. Hay que tener en cuenta esto, porque es una estrategia que utiliza el enemigo. Silencian una verdad, la pisotean, la soterran, la ocultan, y cuando alguien la saca a relucir y dice, esta es la verdad, inmediatamente es tomado por un orate, por un demente, o por un paria, o un marginal, o es marginado. Bien, así pasa con las verdades que toda la vida, por lo menos hasta antes del Concilio Vaticano II, enseñó el magisterio tradicional de la Iglesia en materia política. Primera afirmación: un católico no puede ser democrático. La democracia es una forma impura de gobierno, es una forma ilegítima de gobierno. Esto incluso aparece antes del catolicismo, dicho por los grandes filósofos griegos y por los grandes filósofos romanos. Cuando Platón en la República distingue entre formas puras e impuras de gobierno, claramente dice que la democracia es la corrupción de la República y la perversión de la República. Lo mismo dice Aristóteles en la política, sumándole además un libro específico, Aristóteles, que se llama La Constitución de Atenas, en donde agrega que no solamente es un gobierno ilegítimo e impuro, sino que es el gobierno de la masa anárquica indiscriminada. La mayoría de los traductores de los textos griegos han falsificado esta noción platónica, socrática y aristotélica. Son muy pocas las ediciones confiables que han traducido correctamente este concepto. Y para gloria de ustedes, mexicanos, una de las pocas editoriales que tradujo correctamente estos textos, es la editorial Porrúa. Más allá de las limitaciones que haya podido tener o que tuviera en su momento, pero lo correcto es que la traducción que hizo Porrúa de la política de Aristóteles y de la República de Platón es correcta. Lo mismo la traducción que hizo la editorial Gredos de Madrid. Pero la mayoría de las editoriales, empezando lamentablemente por las católicas, falsificaron este concepto. Pero si ustedes van al original griego y si van al original latino, y yo, antes de escribir lo que escribí sobre la democracia, tomé la precaución de asesorarme con dos helenistas de nota allí en Buenos Aires, el doctor Mario Sacchi y el doctor Ernesto Lacroce, este último fallecido, pues les pedí que por favor fueran rigurosos porque no quería equivocarme y que me mostraran los textos originales griegos con las traducciones correctas. Y los dos me fueron enseñando a descifrar que efectivamente en el mundo clásico siempre la democracia se consideró un
sistema ilegítimo, impuro y por lo tanto desdeñable. Lo mismo pasa con los grandes textos romanos, como por ejemplo la República de Cicerón, sobre todo en el libro sexto de la República de Cicerón, que se llama El sueño de Escipión. Cicerón toma el modelo platónico, lo repite, lo adapta a Roma y sostiene abiertamente que la democracia es una forma impura e ilegítima de gobierno. Ahora bien, el magisterio de la Iglesia, cuando menciona este tema, reconoce que la democracia es una forma impura e ilegítima de gobierno, pero hace una salvedad semántica de la cual incluso después el Papa León XIII se arrepentiría. La distinción semántica que hace la Iglesia, sobre todo a través del Papa León XIII en la encíclica Graves de Comuni, es que si bien la democracia como forma de gobierno es una forma impura e ilegítima, cabría hablar positivamente de la democracia entendiendo la democracia como toda acción en pro del pueblo, toda acción en pro del bien común popular. Yo no niego la mejor intención en el pontífice León XIII al hacer esta distinción, pero él mismo terminó reconociendo que esa concesión semántica al final se prestó para que se formara la democracia cristiana y para que algunos, invocando la autoridad del pontífice, dijeran que entonces había una forma buena de concebir la democracia. Yo en esto, y disculpen si soy un poco efusivo, pero les confieso, el tema me tiene harto, por eso que me pongo un poco molesto cuando hablo de este tema. No hay forma de salvar a la democracia a la luz del sentido común y del sentido de lo obvio. Es decir, es un sistema que tiene una perversión intrínseca, porque es la rebelión de lo múltiple contra lo uno, de lo accidental contra lo esencial. Es la rebelión de lo material contra lo espiritual. Y en definitiva es la rebelión del hombre contra Dios. Por eso que Carlos Marx, en sus escritos de juventud, sobre todo en su escrito sobre Demócrito, hace el elogio de la rebelión de Luzbel y dice que fue el primer acto democrático de la historia. Ustedes saben que Carlos Marx tiene escritos satánicos, sobre todo un libro que se llama Oulanem, que es un anagrama de Emanuel. No es el único libro satánico que escribió Carlos Marx, pero en estos libros satánicos, Marx hace el elogio del diablo diciendo que fue el primer acto democrático y el primer actor democrático que tuvo la historia de la humanidad. Hay un pastor protestante, y lo cito como argumento ad hominem justamente, porque no es un ultramontano el que lo dice, que se llama Richard Wurmbrand, que es un hombre que tiene su mérito porque estuvo 17 años preso en el Gulag. Y escribió un libro que hoy está digitalizado, está online, que se llama Karl Marx, un satanista. Allí van a poder encontrar ustedes los principales fragmentos de las obras explícitamente satánicas de Carlos Marx, y en esas obras este elogio de el diablo sinonimizado con la democracia. Pues bien, aquí habría que hacer como una especie de primer alto. Es decir, bueno, yo estoy enunciando el tema, pero no lo estoy desarrollando analíticamente. Tuve la oportunidad de desarrollarlo analíticamente en mi libro La perversión democrática, que salió una edición reciente, ampliada. Después saqué 2 volúmenes más, La democracia, un debate pendiente, y después saqué otro 4.º volumen
que se llama democracia y providismo. Yo les pido perdón, esto parece un autorreferencialismo indebido, pero en realidad es un acto de defensa propia, porque si yo sostengo lo que estoy sosteniendo y no lo analizo, no lo desarrollo, no lo pruebo, alguien puede decir, bueno, esta mañana amaneció antidemocrático y viene aquí y se desahoga. Bueno, la verdad es que hay infinitas pruebas de esto que estoy diciendo. Pero esto que estoy diciendo nos debería a nosotros en conciencia sacar una primera y fundamental conclusión. Nosotros no podemos ser democráticos. Un católico está en franca contradicción con el sistema democrático, o debería estarlo, porque es un sistema de inspiración satánica, por la cantidad de rebeliones de lo inferior contra lo superior que suscita. Es un sistema eminentemente antropocéntrico y eminentemente anticristocéntrico. Entonces, este es el punto de partida para mí. Todo lo demás que digamos después, que vamos a decir, también es válido. Pero este es el punto de partida. Un cristiano, un católico, no puede apostar a la democracia. En realidad debería apostar a destruirla, a acabar con ella. Porque allí está la matriz de los males políticos. Entonces, en vez de estar planteándonos cómo cooperamos con el sistema, cómo nos metemos en el sistema, qué estrategia utilizamos o de qué táctica nos valemos para ver qué tajada le podemos sacar al sistema, en vez de perder todo el tiempo y toda la fuerza y toda la energía que se pierde, viendo el mejor modo de acomodarnos a la democracia y de encontrar un espacio, un lugarcito, una persona, un candidato, en rigor, lo que debería suceder es lo contrario, tajantemente, al mejor estilo del que corta el nudo gordiano, es decir, nosotros no somos democráticos. Esto escandaliza al mundo, esto horroriza al mundo, esto nos convierte en parias, nos convierte en marginales, pero esta es la primera premisa. La segunda premisa. Un católico no puede aceptar ni remotísimamente el sistema del sufragio universal. El Papa Pío IX, durante su pontificado, en 3 ocasiones llamó al sufragio universal la mentira universal y prohibió votar y ser votado bajo el sistema del sufragio universal. Por los mismos motivos que un católico no puede ser democrático. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la base del sufragio universal? La rebelión de la cantidad sobre la calidad. Es la idolatría del número, la idolatría de la estadística. Es una verdadera locura creer que algo tan importante como el presidente de una nación o el dirigente de una patria concreta pueda surgir del recuento estadístico de la mitad más uno. Gana el que suma, gana el que acumula, numerolátricamente, cuantofrénicamente, la mayor cantidad de sufragios. Entonces, aquí pasa lo mismo que con la primera premisa. En vez de perder el tiempo y de perder la ortodoxia, diciendo a ver cómo nos acomodamos en el sistema democrático, no podemos seguir diciendo a ver cuántos votos juntamos para fulano, porque el sufragio universal es ilícito, es una mentira, es una trampa, es una subversión. Nosotros no podemos ser cooperadores de algo que es intrínsecamente malo. El Papa Pío IX no fue el único que dijo esto, pero además esto fue dicho por los autores clásicos. Y por eso ayer cuando me preguntaban qué leer, yo insistía tanto, vuelvan a los clásicos. Porque si uno lee a Platón, lee a Aristóteles, estoy citando a los más famosos, pero les puedo asegurar que hay por lo menos 20 autores clásicos que sostienen la perversidad intrínseca de la democracia y del sufragio universal. A pesar de que en la época de estos autores clásicos, el sufragio universal no tenía la universalidad que tiene en el mundo moderno. Porque justamente si algo le agregó la modernidad
a la perversión democrática y a la perversión del sufragio universal es que lo hizo todavía más universal. Antes, por ejemplo, no tenían derecho a votar por sufragio universal los que estaban presos o los delincuentes o los que estaban encerrados en manicomios. Ahora es al revés. Y esto no es una broma. Ahora, según la tesis, por ejemplo, de Foucault, lo primero que hay que hacer es ocultar qué dicen los manicomios y qué dicen las cárceles, en función del garantismo, del abolicionismo y de que los locos somos nosotros y no los que están encerrados en un hospicio o en un manicomio. Entonces, la segunda afirmación acerca de lo que no hay que hacer es no aprobar el sistema de sufragio universal, que es la mentira universal. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis. Si yo en el transcurso de esta exposición me olvido, después háganme acordar que hice un paréntesis para volver a él. El paréntesis es que el sufragio universal sea una mentira y una trampa y una subversión intrínseca, no quiere decir que no se pueda elegir al gobernante. La sociedad puede elegir al gobernante, pero bajo ciertas condiciones y bajo ciertas circunstancias y bajo ciertos requisitos. Entonces, no es que sea ilícito elegir al gobernante, lo que es ilícito es elegirlo bajo el sistema de sufragio universal. Cierro el paréntesis para no perder el hilo de la exposición, pero si después de desarrollar la exposición el paréntesis se diluye, alguien hágame acordar benévolamente que toquemos este tema, porque este es un tema fundamental. Porque nuestros enemigos, dicen ustedes, no quieren que el pueblo elija a sus gobernantes. El magisterio tradicional de la Iglesia claramente ha enseñado bajo qué condiciones, requisitos y circunstancias se podría elegir a un gobernante. Dios mediante lo vamos a ver después. Entonces, tenemos un primer principio de doctrina negativa, como diría Jordán Bruno Yenta, cuyo enunciado sería: un católico no puede ser democrático. Segundo principio, un católico no puede creer, ni apostar, ni participar de la farsa del sufragio universal, que es la mentira universal. Y la mentira es un pecado. Y aquí también, si ustedes quieren, otro paréntesis. La gente nos acusa y nos dicen, ustedes dicen que votar es un pecado. No, nosotros decimos que mentir es un pecado, no que votar es un pecado. Mentir es un pecado. Y el sufragio universal es una mentira, ese es el problema. Entonces, no es que todo voto sea pecaminoso, no es que el voto per se sea pecaminoso, pero el voto asociado, como está asociado en el mundo moderno, al sufragio universal, en eso consiste el pecado. En mentir, en engañar, en trampear. Tercera afirmación, digamos, negativa. Un católico no puede adherir a la soberanía popular. Y esto también está dicho por los clásicos y por el magisterio de la Iglesia. El primer acto de soberanía popular de la historia es la elección de Barrabás y la condenación de Jesucristo para que fuera crucificado. Por lo tanto, la soberanía del pueblo también está condenada por el magisterio de la Iglesia. Porque el motivo de la condena es que la soberanía del pueblo sustituye a la soberanía de Jesucristo. Se sustituye la realeza social de Jesucristo por la realeza social del pueblo. Entonces, esto es exactamente lo contrario de lo que dijo nuestro Señor. En el famoso interrogatorio ante Pilatos, dice, a mí no me contestas, no sabes que tengo poder para liberarte o para matarte. Y Cristo no le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubieran votado 5 millones de ciudadanos romanos. No tendrías ningún poder sobre mí si mi Padre no te lo hubiera dado desde lo alto. No hay poder legítimo que no venga de Dios. No hay autoridad legítima que no venga de Dios. Entonces, la tercera afirmación es, un católico no puede creer en la soberanía del pueblo. Y vuelvo otra vez
a repetir deliberadamente con énfasis lo que vengo diciendo desde el primer instante. Dejemos de pensar estrategias y tácticas para ver cómo le sacamos provecho a la soberanía del pueblo, porque no podemos aceptarla. No podemos aceptar la soberanía del pueblo. Es como si yo dijera, vamos a asaltar un banco. Eso sí, nos ponemos de acuerdo previamente a ver qué porcentaje le damos a los pobres, qué porcentaje a los marginados y con cuánto se queda cada uno de los miembros de la banda. No podemos robar un banco, es un acto inmoral, es un delito. No podemos aprobar la soberanía del pueblo, porque todos los ideólogos de la soberanía del pueblo han sido masones, ya sabemos quiénes están detrás de los masones, y por lo tanto la soberanía del pueblo también es otro engendro diabólico, del que se han ufanado todos los enemigos de Cristo y de la religión. Cuarta afirmación, un católico no puede aceptar la partidocracia o partitocracia. Esto ya es más delicado. ¿Por qué? Porque la partidocracia es una estructura de pecado. Los partidos políticos, por definición, parten, dividen, disocian, conspiran contra la causa formal del orden social, que es la concordia política. Los partidos políticos se nutren de discordia y cuanto más discordia crean, más tajadas sacan de la discordia y por lo tanto no buscan la causa formal del orden social, sino que al contrario arruinan la causa formal del orden social, que es la concordia. Si este tema que estoy enunciando ahora no queda suficientemente en claro, después también hágame acordar, porque en la doctrina católica el orden social y político no se entiende sin 5 géneros de causa. La causa eficiente, la material, la formal, la final y la ejemplar. Los partidos políticos que forman en su conjunto la partidocracia son estructuras pecaminosas, porque pecan contra la causa formal de la sociedad, que es la concordia, y además, en la práctica, como decía Morras, la partidocracia es sinónimo de plutocracia. O sea, la partidocracia funciona con dinero. Y el dinero no tiene olor. Aceptan dinero de donde viene, prometiéndole a cada quien que le da una tajada de dinero que le van a satisfacer alguna demanda y después en la práctica hacen lo que quieren o hacen lo que quiere el poder mundial. Ahora, ¿por qué es grave esto de la partidocracia? Así como es grave lo de la democracia y lo del sufragio universal. Porque la partidocracia sustituye al conjunto de instituciones de orden natural en los cuales tradicionalmente la Iglesia enseñó que debía fundarse una sociedad política. Entonces, todas las instituciones de orden natural que empiezan con la familia y que se prolongan con la parroquia, con la comarca, con la aldea, con el municipio, con el sindicato, con el gremio, con la cofradía, con la escuela, etcétera, 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 todo eso desaparece sustituido por la partidocracia, que termina siendo una tiranía plutocrática porque nadie puede participar en el mundo moderno en política si no funda un partido político o si no adhiere a un partido político. O sea, la partidocracia nos obliga a dejar de lado la organicidad natural de la sociedad. Por eso que es tan peligrosa la partidocracia. Entonces, un católico no puede ser democrático. Un católico no puede adherir al sufragio universal. Un católico no puede creer en la soberanía del pueblo. Un católico no puede creer en la partidocracia. Y hay algo más que posiblemente sea lo más difícil de explicar. Un católico no puede creer en el llamado constitucionalismo revolucionario y moderno. León XIII, entre otros, pero antes Gregorio XVI, habían dicho que con la Revolución Francesa
aparece un nuevo tipo de derecho, un nuevo tipo de jurisprudencia, al que llaman derecho nuevo. El derecho nuevo, que fue defendido por los modernistas, fue condenado por la Iglesia Católica, la famosa condena a Lamennais, por ejemplo. Ahora, ¿en qué consiste el derecho nuevo? En que la ley positiva vale más que la ley natural y vale más que la ley divina. Entonces, en nombre del derecho nuevo, un presidente elegido democráticamente, por sufragio universal, partitocráticamente, etcétera, etcétera, en nombre del derecho nuevo, un gobernante dice, bueno, a partir de hoy el aborto es ley. Pero es injusto, es ley. Pero es perverso, es ley. Pero va en contra de la ley de Dios, es ley. ¿Qué ley? Ley positiva. Entonces, el constitucionalismo moderno está edificado sobre este principio lamentable, y es que la ley positiva está por encima de la ley natural y de la ley divina. Esto fue enunciado, entre otros, por el famoso jurista Kelsen, que dijo, un comportamiento es malo solo cuando está prohibido por la ley positiva. No me importa la ley natural y no me importa la ley divina. Lo que está permitido por la ley positiva es justo. Y lo que está prohibido por la ley positiva es injusto. Les aclaro, simplemente como dato pintoresco, que cuando fue el tristemente célebre, horribilísimamente célebre juicio de Nuremberg, los grandes jerarcas del nacionalsocialismo se defendieron justamente arguyendo con Kelsen que ellos lo que habían hecho estaba conforme con el derecho positivo. Entonces, que se pusieran de acuerdo. Si el derecho positivo está por encima del derecho natural y del derecho divino, ¿qué clase de criminales de guerra habrían sido? Si cumplieron con el derecho positivo. Entonces, rápidamente escondieron a Kelsen, nadie sabe quién es Kelsen, no figura en ningún diccionario filosófico, y los condenaron a los peores y más horribles castigos, sufrimientos, vejámenes y muertes, que no es el tema de conversación de hoy, pero que si alguna vez lo fuera, habría que hablar de las atrocidades judías cometidas en Nuremberg. Bien, repasamos. Un católico no puede ser democrático. Un católico no puede estar a favor del sufragio universal. Un católico no puede estar a favor de la soberanía del pueblo. Un católico no puede estar a favor de la partitocracia o partidocracia. Y un católico no puede estar a favor del derecho nuevo. Ahora, estos 5 elementos son los que constituyen el sistema político vigente. No hay ningún país del mundo en donde estos 5 principios sean declarados públicamente malsanos. Hablo por la Argentina, pero me parece que vamos a coincidir. Desde el primer presidente que tuvo la Argentina, después de la batalla de Caseros que yo mencionaba ayer, que fue en el año 1852, todos los presidentes que hemos tenido han adorado estos 5 principios. Nadie jamás, militar, civil, laico, sacerdote, cura, obispo, clérigo, pastor, nadie jamás públicamente ha dicho estos 5 principios son una perversión. Excepto aquellos maestros nuestros que por la gracia de Dios nos han enseñado estas verdades y que nosotros, digamos, las personas de mi generación, hemos tenido la gracia de poder escucharlos y aprender de ellos y recibir de ellos estas 5 lecciones. Bien. Si esto se ha entendido, digamos, ya sé que no lo analicé, lo enuncié, pero brevitatis causa, surge una gran incógnita ahora, que no debería ser tan grande la incógnita, pero surge. Y es la que me pasa a mí
cuando yo doy estas clases o toco estos temas, sobre todo los más jóvenes, se empiezan a desesperar. Pero por favor, entonces, ¿qué hacemos? Nos matamos todos colectivamente en un suicidio anómico, en defensa propia, matamos los unos con los otros. Claro, yo la primera respuesta que doy para tranquilizar a la gente que cuando ve que estos 5 principios son inaceptables, la gente se quiere matar. Yo digo, pero ¿por qué no se calman un poquito y piensan en esto? ¿Hubo vida antes de la democracia? ¿O la democracia es la autora de todo lo visible y lo invisible y el Concilio de Nicea se equivocó y no fue Dios el autor de todo lo visible y lo invisible, sino Juan Jacobo Rousseau, la democracia? O sea, lo primero que tienen que pensar ustedes para tranquilizarse es que hubo vida política antes de que la democracia fuera deificada. La gente vivía y actuaba políticamente antes de que la democracia fuera impuesta como dogma de fe, como revelación. Voy a hacer una comparación para que se entienda un poquito mejor lo que quiero decir. Cuando yo daba algunos cursos de pedagogía y criticaba al que entonces y hasta ahora sigue siendo la gran figura de la pedagogía moderna, que era Jean Piaget, muchas maestras me escuchaban, muchos docentes, y me decían, bueno, profesor, está bien, sí, le creemos que Piaget es un demonio, pero por favor, le suplicamos, ¿qué hacemos sin él? Sí, pero ¿cuándo nació Piaget? Entonces, no había educación antes de Piaget. Antes de que Piaget naciera y desarrollara sus disparates y se impusieran como dogma de fe pedagógico, no había vida educativa, la gente no se educaba. Bueno, hago esta comparación para potenciar la tranquilidad que tenemos que tener nosotros. Ahora, digamos, vayamos a la segunda parte. La segunda parte sería, ¿qué nos está permitido hacer a nosotros en política? ¿O qué deberíamos hacer nosotros en política? Muchas cosas. Y para evitar el suspenso, voy a empezar por el final y después, disculpen la desprolijidad, después voy a retomar. Pero quiero empezar por algo concreto, porque si no empiezo por algo concreto, la gente dice, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es la pregunta fatídica que nos persigue a todos. Aún a los mejores. Bueno, democracia no, sufragio universal no, esto no, esto no. ¿Qué? Bueno, empiezo por el final. Esta segunda parte sería, ¿qué puede hacer un católico en materia política? No puede hacer nada. Como todo eso está mal, no puede hacer nada. Hay millones de cosas para hacer. Y todas muy buenas. Solo que lamentablemente la Iglesia no las ha vuelto a enseñar, las ha ocultado, las ha tapado y se ha entregado al mundo y adora estos 5 principios que nosotros repudiamos. Lamentablemente esto es así. Y por supuesto, esto empeoró después del concilio. Tengo que ser sincero, después del concilio hubo voces eclesiales aisladas que siguieron diciendo las cosas como son, pero fueron voces aisladas. Bien. El Papa San Pío X es el autor de una encíclica titulada El firme propósito, promulgada en Roma el 11 de junio del año 1905. El Papa se muestra especialmente preocupado por los caminos que deberían seguir los católicos dedicados a la acción social y política y propone 3 cursos de acción, concretísimos, 3 cursos de acción, precisamente para que esa acción social y política tenga fisonomía propia católica y se diferencie de aquellos que no son hijos de la Iglesia. El primer camino que propuso el Papa San Pío X, pero que no solamente lo propuso, sino que lo ejecutó, fue crear lo que él llamaba la Unión Popular. Puso la Unión Popular bajo la presidencia de un noble, el conde Albani, Medolago Albani. Este hombre era un aristócrata, un hombre virtuoso,
y a él le encomendó que dirigiera la Unión Popular. ¿Qué era la Unión Popular? No era un partido político, ni era una estructura de pecado. Era una escuela de formación y de adoctrinamiento y de militancia apostólica en pro del bien común. Acá tenemos, mis queridos amigos, y por boca de San Pío X, la primera de las tres respuestas concretas que él da a la famosa pregunta, ¿qué hacer, qué hacer, qué hacer? Bueno, entonces él dijo, no, lo primero es crear una unión popular. La creó. Mientras su pontificado tuvo vigencia, existió. ¿Y qué fue? Fue una escuela de formación, una escuela de sabiduría, una escuela de adoctrinamiento y una escuela de militancia apostólica en pro del bien común. El segundo camino que propuso el Papa San Pío X fue la creación de una unión económica social, así la llamó, Unión Económica Social. Y la puso bajo los auspicios de otra figura señera de la época, el comendador Paolo Pericoli. Al igual que la Unión Popular, esta asociación no tenía ni los caracteres ni los fines de los partidos políticos, sino que tenía un fin eminentemente caritativo. Es decir, se trataba de que los paganos de la época, los anticatólicos de la época, que vivían predicando la solución socialista o anarquista, etcétera, vieran que los católicos eran capaces de ayudar a la sociedad que necesitaba ser ayudada. O sea, multiplicar las obras de misericordia. Esta era la tarea concreta de la Unión Económico-Social. Y subrayo esto que estoy tratando de sintetizar, porque la encíclica es más larga y no la conoce nadie, desapareció de la faz de la tierra. Esto fue ejecutado en tiempos de San Pío X. O sea, San Pío X dijo, hágase, y se hizo, lo hicieron. Pero en tercer lugar, el tercer curso de acción era crear una unión electoral. Y esto se vincula con aquello que yo les decía hace un rato, ¿se acuerdan? Abro un paréntesis y les dije, si me olvido, me lo hacen acordar. Bueno, el Papa San Pío X creó una unión electoral al mando de otro noble llamado Giuseppe Toniolo. Giuseppe Toniolo fue una personalidad relevante, es beato, fue beatificado por Benedicto XVI el 29 de abril del año 2012. Toniolo tampoco era un partidócrata, ni un puntero electoral. Era padre de 7 hijos, un intelectual de fuste y de renombre. Su mayor preocupación política estuvo puesta en la vigencia y en la utilidad de los cuerpos intermedios, suprimiendo los partidos políticos. Y dio testimonio docente de la doctrina social de la Iglesia. Era un hombre de pensamiento tomista, de formación tomista, de espiritualidad teresiana y amigo personal de San Juan Bosco. Bien, ahora ustedes me van a perdonar esta pregunta retórica, ¿no? ¿Alguien sintió hablar de Albani, Pericoli, Toniolo? Ayer Juan José preguntaba sobre el tema de la memoria. ¿Si alguien tiene memoria de esta gente? Sí, Albani sí, y Anacleto González Flores fue quien de ahí sacó toda la UP, la Unión Popular, aquí en México. Lo sé, y es verdad. Lo menciona en Sí. sus obras. Ahora, yo por eso digo, es una pregunta retórica, ¿no? O sea, el mundo católico, ¿conoce esta encíclica de San Pío X? Es una pregunta retórica, digamos. Ya sé que ustedes somos amigos, digamos. Pero el mundo desconoce esto. Entonces, estamos siempre en lo mismo. ¿Qué estrategia utilizamos? ¿A quién votamos? ¿Quién es el mal menor? A ver si logramos poner un candidato. ¿Qué hará fulanito? Pero si acá está la solución. ¿Por qué no implementar la solución o por qué no intentar implementar la solución católica? Bien. Como según parece, o mejor dicho, como según ocurrió,
esta encíclica de San Pío X, el firme propósito, no fue acatada todo lo que el Papa San Pío X quería, San Pío X, gloriosamente empecinado, promulgó otra, el 28 de julio de 1906, titulada esta encíclica Con el ánimo lleno de saludable temor, pieni l'ánimo di salutare timor. Y otra vez la pregunta retórica, ¿quién conoce esta encíclica de San Pío X? En esta encíclica, el Papa, ya enojado, dijo, pero yo escribí una encíclica diciendo lo que hay que hacer, ¿por qué hacen lo contrario? ¿Por qué me desobedecen? Pero en esta encíclica, como que fue más allá todavía, y dijo, está prohibido inscribirse en la Liga Democrática Nacional. Prevenid el mal en donde afortunadamente aún no se muestra, extinguidlo con rapidez allí donde recién ha nacido y donde por desventura es ya adulto, extirpadlo con mano enérgica y resuelta. Ahora, hace falta explicar este párrafo de San Pío X porque es más bien sí, no, como si sacara una espada y cortara cabezas. Está prohibido, mando, ordeno que se prohíba ser democrático y fíjense, voy a repetir la frase, dice, prevenid el mal en donde afortunadamente aún no se muestra. El mal es la democracia. Extinguirlo con rapidez allí donde recién ha nacido y donde por desventura ya es adulto, extirparlo con mano enérgica y resuelta. Es durísimo este texto de San Pío X. Conclusiones de esto de San Pío X. San Pío X diseña una opción política para los católicos. Mientras en el plano teórico o conceptual sostiene dicha opción en el firme rechazo del liberalismo, del socialismo, de la masonería y de la democracia, en el plano práctico encarrila esa opción mediante instituciones o asociaciones que nada tienen que ver con los partidos políticos, ni con la soberanía del pueblo, ni con el sufragio universal, etcétera, etcétera. San Pío X no cree en el sufragio universal, adhiere a la afirmación de Pío IX, según la cual el sufragio universal es la mentira universal, y mantiene la consigna de no votar ni ser votado mediante el sistema de sufragio universal. Pero acá viene la prudencia del Papa Santo, acá viene la prudencia. El Papa, previendo que dicho conflicto llegaría un día a su fin, decidió preparar a los católicos con la mejor formación posible y aún con las mejores medidas de carácter práctico. Entonces, ¿qué dice en esta segunda encíclica? Traten de proponer un sistema de elección de los gobernantes que no sea el sufragio universal, conforme al magisterio tradicional de la Iglesia. Dice el Papa, no es bueno el régimen electoral vigente de sufragio universal. Es necesario buscar otro modo para que los ciudadanos puedan designar y ser designados, algo que encaja perfectamente con la doctrina clásica de la Iglesia y por lo tanto la consigna es no al sufragio universal, pero sí a un buen régimen electoral. Esto debería ser objeto de una conversación aparte. En todo caso, yo lo voy a enunciar para que no quede en el aire, pero enunciarlo no es lo mismo que analizarlo. Para tener un buen sistema electoral que no sea el sufragio universal, la sociedad política debe volver a estar organizada como se organizaba tradicionalmente, respetando los 5 géneros de causa del orden social y político. Entonces, si los cuerpos intermedios existen, si existieran, el sistema electoral sería la elección del primus inter pares y después del primus inter primus. ¿Qué es lo que hace la Iglesia? ¿No?
teóricamente, hoy ya no se puede creer nada, me dirán ustedes, pero teóricamente, ¿cómo se elige un pontífice? Hoy la masonería nos ha ahorrado el trámite y lo elige directamente ella. Pero, ¿cómo se elige un pontífice? ¿Por sufragio universal? Hacen campaña, voten al cardenal fulanito, van parroquia por parroquia, recojan firmas. Claro, ahora con la sinodalidad, claro, pero quiero decir, estamos hablando de la Iglesia Católica verdadera, ¿no? Entonces, ¿cómo hace la Iglesia tradicionalmente para elegir al Santo Padre? Por el sistema del primus inter pares. Los cardenales son todos pares, se colocan bajo la patencia del Espíritu Santo y eligen al mejor, primus inter pares. Ahora, atención con esto, atención con esto. Los pares que eligen al primus solo tienen poder para designarlo y para delegar en él la conducción, pero no tienen poder. El poder viene de Dios. Tienen facultad para designar o para delegar. Si el sistema electoral que recordó San Pío X no es un invento de San Pío X, viene de la tradición más remota, pero si el sistema de San Pío X funcionara, distinta sería la posibilidad política nuestra. ¿Por qué? Porque supongamos, y esto fue un notable redescubrimiento que hizo Benito Mussolini, a pesar de que el hombre se convirtió al final de su vida, pero lo pongo como ejemplo de estadista moderno que se dio cuenta de esto, a pesar de no ser siempre un católico ortodoxo y puro. Si la sociedad estuviera organizada por los cuerpos intermedios y por las instituciones de orden natural, todo sería más razonable y más legítimo. Para explicarme me voy a valer de un ejemplo, que en realidad es de Platón. O sea, supongamos que yo reúno al gremio de los zapateros. Son todos pares, son todos zapateros. Y les digo, elijan al mejor de ustedes, designen al mejor de ustedes. San Agustín dice, si esos electores no están envilecidos, si esos electores no están enceguecidos, si esos electores no están sujetos a las tentaciones de la venalidad pública, si esos electores no han sido comprados, si esos electores no son extorsionables, entonces, dadas estas condiciones y requisitos, es dable pensar que los nobles zapateros dirán, fulanito es el mejor zapatero. Y habrá surgido el primus inter pares. Lo mismo harán los demás gremios. Y cuando cada gremio elija al primus inter pares, se reúnen y de la reunión de todos los primus inter pares surge el primus inter primus. Es decir, el mejor de los mejores. Entonces, no es que esté mal elegir, está mal elegir por un sistema antinatural como el sufragio universal. Pero elegir mediante el sistema del primus inter pares y del primus inter primus es potencialmente legítimo. Ahora, tanto San Agustín como Santo Tomás, cuando analizaron este punto, dijeron, esto es lo mejor que podemos hacer, pero tampoco es infalible, porque se podría dar el caso de que el gremio de los zapateros, por poner este ejemplo un poco sonso, fuera corrompido, fuera comprado. Pero es mucho más difícil corromper a los buenos, a los pares, que no corromper en un sistema anónimo, donde nadie sabe quién puso el dinero y, como dice Morras, el dinero se hace valer, bueno, elijan a fulanito. Y por eso tanto San Agustín como Santo Tomás dijeron, hablando de este tema, que el derecho a elegir a un gobernante bajo este sistema, que es bueno, el derecho no es absoluto, ni es inalienable, ni es obligatorio.
dadas ciertas circunstancias, condiciones y requisitos, se puede apelar a este sistema. Yo lo estoy simplificando por razones de tiempo, es mucho más interesante de analizar en detalle. Pero pongo un último ejemplo para que esto se entienda. Supongamos que la maestra de quinto grado le dice a los niños, niños, elijan al mejor alumno. Bueno, si los niños no están comprados, corrompidos, si no están manejados desde afuera, etcétera, etcétera, es muy probable que aún con el candor de niño digan, la verdad que el mejor alumno de esta clase es fulano. Ahora viene la pregunta retórica. Fulano, y presten atención, ¿no? Fulano, ¿es el mejor porque lo eligieron sus compañeros o sus compañeros lo eligieron porque es el mejor? Este es el quid. Sus compañeros, y perdonen que insista, pero lo hago con sentido didáctico, sus compañeros, si no están corrompidos, envilecidos, etcétera, 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 lo eligieron porque es el mejor. ¿Y quién le dio la capacidad de ser el mejor? Dios. Entonces, no son los compañeros los que le dicen, nosotros te nombramos el mejor y te damos el poder para que seas mejor. No, Dios te dio ese don. Nosotros humildemente reconocemos que eres el mejor y te acatamos. Eres el primus inter pares. No hace falta, digamos, haber escrito la lógica de Aristóteles para darse cuenta de esto. Pero vuelvo al principio. El mundo está lleno de verdades tan pisoteadas, tan olvidadas, que cuando uno dice esto, pero caramba, es una locura. Bueno, es una locura, pero es el magisterio tradicional de la Iglesia y es lo que enseñaron los clásicos. San Pío X, vuelvo a él, pensaba que el único modo de mitigar los males del sufragio universal era que resultase lo menos universal posible. Esto es, que se transformara en algo distinto a lo que es. Por ejemplo, decía el Papa San Pío X, ¿por qué no probamos con acotar las elecciones a comarcas, aldeas, a pequeñas regiones, en las cuales los vínculos entre electores y elegidos respetaran más la escala humana o corporativa o atenuara la locura del cuantitativismo anónimo y disoluto del sufragio universal? Entonces, ¿por qué no implementar este sistema de la elección de primus inter pares y primus inter primus? Por eso, ustedes recordarán que yo les decía que el Papa San Pío X estratégicamente había diseñado 3 frentes y que uno era la unión electoral. Y que, bueno, obviamente, con San Pío X se acabó. San Pío X condenó sin atenuantes y con severas penas a los católicos democráticos y partidocráticos liberales y modernistas. Ya fueran los de Lesilión, los de la Liga Democrática Nacional, los seguidores de Rómulo Murri, varios más que quedan mencionados expresamente en las encíclicas, pero que son todos demócratas y partidócratas. Y por último, el Papa San Pío X, cansado de que no lo obedecieran, tenía su carácter, el Papa, en diciembre de 1903 publicó un motu proprio que se llama Fin dalla Prima Nostra. Es una normativa fundamental para la acción política de los católicos en contraste neto con las llamadas ideas o corrientes católico-democráticas o de la democracia cristiana. Nos dice allí el Papa, la democracia cristiana no debe tener nada que ver con la política y nunca debe ser capaz de servir a tales fines o a los partidos políticos. Conste que los condenados por el Papa San Pío X, lejos de rectificar sus errores, le declararon una guerra abierta
al Santo Padre e hicieron exactamente lo contrario. Hasta el día de hoy, los católicos le han declarado una guerra abierta al Papa San Pío X y hacen exactamente lo contrario. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta retórica. Y no va dirigida a ustedes, por eso en buena hora tu recuerdo de Anacleto, pero no es que yo estoy interpelando a ustedes con esta pregunta. ¿Quién conoce estas cosas? ¿A quién le importa conocerlas? O sea, ¿quién las trae a la memoria presente? ¿Quién las trae al recuerdo? ¿A quién le hace caso? Es un desierto, es un páramo, es una desolación. Y es muy irritativo escuchar a la gente que pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pero ¿cómo que hay que hacer? Ya está dicho. No es necesario que venga yo del manicomio de Buenos Aires a decir esto, ya está dicho. Solo que la gente no lo sabe, no lo quiere saber, nadie se lo enseña, nadie se lo predica, y la principal enemiga de esta recta doctrina es la Iglesia. O sea, esta es la paradoja trágica que estamos viviendo. Que esto que debería enseñarse desde cada púlpito, desde cada colegio católico, desde cada parroquia, desde cada cofradía, desde cada feligresía, esto no es conocido. Bien. Esto no es lo único que responde a la pregunta que hay que hacer en política. Yo empecé por esto porque me parece que es lo más sustancioso y lo más contundente. El pecado es la mentira. O sea, hay un mandamiento, el octavo, que dice no levantar falso testimonio ni mentir. El octavo mandamiento no dice no sufragar universalmente. Es lógico. Porque se supone que las tablas de la ley fueron escritas antes de que naciera Rousseau. Pero por lógica uno puede deducir que, siguiendo lo que dice Pío IX, Pío IX dice claramente, el sufragio universal es la mentira universal. Entonces, el pecado es mentir. Ahora, el que sufraga universalmente es cooperador material, formal, directo o indirecto de una mentira. Por eso la gente también me da risa cuando en Buenos Aires me pregunta a quién has votado. Pues a nadie. No voy a votar. O sea, mi forma de repudiar privadamente y en compañía de mis amigos, yo no voy a tirar o arrojar incienso al sistema. Conmigo no cuenten. Pero en realidad, desde el punto de vista moral, lo importante es tener en claro que no es legítimo el sufragio universal. Ahora, después, si en la práctica, el que va anula el voto, quema la urna, le pega una trompada al que está de presidente de mesa, bueno, hagan lo que quieran. Yo, digamos, en la casuística no me meto. Cada uno haga lo que quiera. Yo lo que digo, el sufragio universal es una mentira. Y por lo tanto, uno no puede cooperar a esa mentira, ni en forma directa, ni en forma indirecta, ni con restricción mental. Eso es lo que yo digo. Ahora, también quiero ser honesto con ustedes en todo. La Iglesia siempre distinguió en materia política entre lo que llama la hipótesis y la tesis. La tesis es sinónimo de la ortodoxia absoluta. Y el hipotesismo en política es sinónimo de ver si se pudiera llegar a hacer algo, pero que no se aleje de la tesis. Si lo que hacemos, cuanto más se aleje de la tesis, más heterodoxo resulta, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. O sea, ya conocemos la ortodoxia. Cuanto más me aleje de la ortodoxia, más posibilidades de pecado mortal me pongo. Por eso ese famoso dicho que se le atribuye a Peggy, cuando le preguntó qué opinaba de la tolerancia. Alguien le preguntó qué opinaba de la tolerancia y él dijo, hay casas para eso. Porque antiguamente los prostíbulos se llamaban casas de tolerancia. Entonces dijo, no, yo no soy tolerante. Hay casas para eso.
Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, yo no voto, hay casas para eso. Pero bueno, hay que tratar de vivir coherentemente en todo y también en materia política. Lo que pasa es que aquí viene una distinción que hay que hacer. El fin de la política no es la toma del poder. El fin de la política es servir al bien común completo, y la expresión no es mía, sino que es del padre Santiago Ramírez, el ilustre dominico. El padre Santiago Ramírez decía que el bien común es la sumatoria de tres factores: el bienestar, la virtud y la salvación. Por lo tanto, si uno busca el bienestar ordenado a la virtud y no desvinculado de la virtud, eso ya es una acción política. Si uno busca el bienestar general, ordenado a la virtud. Pero al mismo tiempo, ese bienestar ordenado a la virtud, uno lo busca para procurar la salvación individual y social, colectiva. Entonces, el padre Santiago Ramírez dice claramente, el fin de la política, y este es el error moderno, es creer que el fin de la política es la toma del poder. No, el fin de la política es el bien común completo. Ahora, que ustedes me digan, yo también lo digo, que si se tomara el poder, mejor se podría servir al bien común completo, por supuesto. Pero aquí hay que retirarle a los católicos un complejo de inferioridad y de culpa. Los católicos viven abrumados, entonces no se puede hacer nada en materia política. Sí, se puede hacer todo. Lo acabamos de mencionar con San Pío X. Se puede cooperar al bien común completo de manera activa. Ahora, ¿qué pasa si Dios no nos concede la conquista del poder? Entonces no hay más acción política. No, hay acción política en la medida en que nosotros cooperemos al bien común completo. Sí, bienestar ordenado a la virtud, bienestar y virtud ordenado a la salvación. Por eso, hay que distinguir, como dice Estanislao Cantero, entre la participación política y la participación en política. No es un juego de palabras. Son dos categorías distintas. La participación en política a nosotros nos está prohibida moralmente por todas las razones que acabo de dar. Pero la participación política nos está exigida, reclamada, y si no la hacemos, ahí también estamos en pecado. Entonces, debemos participar políticamente. ¿Cómo? Precisamente a través de las instituciones de orden natural que permiten cooperar al bien común completo. Entonces, basta de mentiras, y basta de complejos de inferioridad, y basta de complejos de culpa, y basta de pensar si fulanito será el mejor candidato, si es el mal menor, el mal pésimo, el mal regular. No, nosotros no tenemos nada que ver con el sistema. Debemos cooperar con el bien común completo en intensas y permanentes participaciones políticas a través de las instituciones de orden natural. Para lo cual, queridos amigos, es necesario aplicar eso que dicen los yanquis, de pensar fuera de la caja. Hay que pensar fuera de la caja. A nosotros nos han vuelto prisioneros de una caja que es la democracia. Y estamos como en la famosa alegoría de la caverna de Platón. Estamos encarcelados, estamos cautivos, estamos encadenados en una pared y vemos sombras que pasan, pero no vemos la realidad. Bueno, la solución es romper las cadenas, salir de la cueva, salir de la caverna y decir, pero hay otra realidad. Entonces, ¿por qué tanta mala sangre nos hacemos? ¿Por qué tanto complejo de inferioridad, tanto complejo de culpa? ¿Por qué tantos recovecos? Pero sí hay formas de participar en política. Hay algo más que les quiero decir al respecto, que lo traje anotado justamente para no equivocarme. Una cosa son las estructuras sociales y otra cosa son las estructuras estatales. Puede ser, y de hecho está pasando,
que nosotros no tengamos acceso a las estructuras estatales. Por ejemplo, yo hablo por lo que ocurre en la Argentina. Nosotros no tenemos acceso a las estructuras estatales. Ninguno de nosotros maneja el Ministerio de Cultura, el de Educación, el de Salud Pública. No tenemos ningún acceso. Nos está vedado. Claro, es decir, los católicos amigos nuestros en la Argentina no tienen ningún cargo político relevante. Y cuando llegan a tenerlo, como lo obtienen por el sistema democrático, quedan mediatizados por el sistema democrático. Entonces ya no pueden decir más nada. Les amordazan la boca porque no pueden decir más nada, porque lo primero que deberían decir ellos, si fueran católicos coherentes, miren, mi actual situación es ilícita, porque yo fui elegido por un sistema ilícito e inmoral y perverso. Ahora, como ellos no lo van a decir, no lo pueden decir, entonces quedan enredados en la propia trampa que ellos tejieron. Ahora bien, supongamos que esto es lo que está ocurriendo, al menos en mi país. No tenemos acceso a las estructuras estatales. Pero lo que se ha olvidado también, por desconocimiento del magisterio de la Iglesia, es que existen estructuras sociales, no solamente estructuras estatales. Y yo por eso el otro día, creo que fue delante de algunos de ustedes, yo hablaba de la pedagogía del picaporte. Creo que lo recuerdan. Entonces, yo no tengo acceso a la estructura estatal que se llama Ministerio de Educación. No tengo acceso. No soy el ministro de Educación. Pero soy el dueño del picaporte, de mi modesta casa o de mi modesta escuela, y por eso que hay que multiplicar los picaportes que podamos cerrar, atrancar y enseñar la verdad, y enseñarla de tal manera, con arrojo y con militancia, para que no quede acá, que eso es lo que yo decía del problema del homeschooling. O sea, no vamos al desierto para huir de los hombres, sino para aprender a enfrentarlos. Yo no me estoy encerrando acá con ustedes para que esto quede acá entre nosotros. No, la consigna es, vayamos a la guerra. Por eso que estoy en contra de la opción Benito y estoy a favor de la opción Pelayo. Vayamos a la guerra, donde sea. El enemigo declara la guerra en un monte, vayamos al monte, en una selva, vayamos a la selva. ¿Qué es lo que hicieron los cruzados? Entonces no estoy pidiendo endogenismo, no estoy pidiendo vivir adintra en la zona de confort. Lo vengo repitiendo de muchas maneras, salgamos de la zona de confort. Porque además el anticristo no nos va a permitir vivir bajo la zona de confort. Esto lo vamos a ver Dios mediante mañana en la conferencia sobre la pedagogía para tiempos del anticristo. Pero una de las cosas que hay que tener en claro es justamente eso. Vamos a tener que acostumbrarnos a perder el confort, la comodidad, a veces la libertad. Bueno, nadie nos pide que seamos católicos, nadie nos obliga a que seamos católicos, nadie nos pone un revólver, hazte católico. Pero si somos católicos y hemos optado por ser católicos, seámoslo de manera coherente. Y serlo de manera coherente significa también eso. Ahora, bien, esto supone, además de salir de la caja, esto supone lo que se llama técnicamente cambiar la forma mentis, o sea, la forma mental. Nosotros somos hijos de la modernidad, queridos amigos. O sea, nos guste o nos disguste, a nosotros nos han criado con las categorías de la modernidad. Y entonces tenemos la forma mentis de la modernidad. Y seguimos pensando dentro de la caja, ¿cuándo son las próximas elecciones? ¿Y quién es el menos malo? ¿Quién es el menos Frankenstein? ¿Qué se presenta? Frankenstein, Drácula. A ver a quién podemos. Seguimos pensando dentro de la caja. No somos, estamos atados a la pared de la caverna platónica. No somos capaces de partirle al nudo gordiano con una espada y decir, basta, basta de esta farsa. Hay otra opción. Nos han enseñado otra opción y la hemos desatendido. El padre Castellani dice, hay tres malas semillas que estirpar. La del hombre frívolo, la del débil o la del furioso.
Y en cambio tenemos que volver a ser los hombres del 100 por 1, del 100 doblado, dice el padre Castellani. Saber que Dios nos va a recompensar con el 100 por 1. Al frívolo, dice el padre Castellani, reemplacémoslo por el penitente. Al débil, por el pío. Al furioso, por el que busca la perfección. Es decir, la tecnología moderna hoy permite que el sufragio universal sea la mentira universal, no porque lo dijo Pío IX, sino porque se contratan empresas para recontar los votos, hackean los sufragios y nadie sabe quién ganó de verdad. Yo tengo la experiencia en la Argentina de un candidato a gobernador de la provincia de Tucumán que fue elegido y como al poder internacional no le parecía el correcto, eran los dos malos, modificaron los guarismos. Pero fue un escándalo público, intervinieron hackers y modificaron los guarismos. Entonces, hoy ni siquiera hace falta citar a Pío IX. Basta con saber que se contratan empresas de hackeo de sufragios, hacen lo que quieren con las cifras. Una cosa es la soberanía nacional y otra cosa la soberanía popular. Nosotros rechazamos la soberanía popular, pero no la soberanía nacional. Por lo tanto, estamos en contra de todo internacionalismo, globalismo o nuevo orden mundial y defendemos la soberanía nacional, la soberanía de la patria, la soberanía de nuestro país, de nuestros países. Pero eso no tiene nada que ver con la soberanía del pueblo. Es más, el poder internacional, sabiendo esto, mediatiza la soberanía nacional y la esclaviza la soberanía popular. Fíjense lo que pasa con la Organización Mundial de la Salud. Pisotea las soberanías nacionales y valiéndose de las soberanías populares que eligen al gobierno de fulanito o menganito, dice a partir de ahora cualquier problema de salud tiene que ser resuelto según dispone la Organización Mundial de la Salud. O a partir de ahora cualquier problema educativo que se suscite tiene que ser resuelto por la UNESCO, nada menos. Hay una mediatización de las soberanías nacionales por la soberanía popular. Dice, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice, la monarquía. No, ¿cuál es la solución? Decía Morraz, la monarquía. ¿Cómo hacerla? Por la fuerza. ¿Cómo ser fuertes? Uniéndonos. ¿Cómo unirnos? En la verdad política. ¿Cuál es la verdad política? La monarquía.